Hola de nuevo jóvenes, bienvenidos a la segunda parte del tema 8, en el cual continuaremos desarrollando lo que es la entropía. Para continuar, hablaremos sobre entropía molecular, o sea, la entropía, el concepto de entropía desarrollado desde un punto de vista micro o molecular. Y generalmente, como hemos visto que es la forma más fácil de comprender algún fenómeno a nivel molecular, pues por supuesto empleando un gas. En este momento lo que vamos a emplear es justamente el proceso de expansión de un gas. Entonces para ello utilizaremos el siguiente ejemplo, el cual es un típico ejemplo de libro, donde veremos, inclusive utilizaremos esto para desarrollar el concepto de microestados. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos dos balones conectados y en el caso así increíblemente idóneo, ideal, en esos dos balones uno está en completo vacío y el otro tiene dos moléculas de gas, así como se muestra acá. En el momento en el que se abre la llave, inmediatamente nos damos cuenta que existen cuatro posibles arreglos en los que se pueden ubicar esas dos moléculas, ¿cierto? Tenemos este arreglo donde el azul está a la izquierda y la roja está a la derecha. Luego está el siguiente arreglo donde la roja está a la izquierda y la azul a la derecha. Luego tenemos una condición idéntica a la inicial y luego tenemos la opuesta a la inicial, ¿cierto? Entonces ahora desarrollemos, conociendo estos cuatro posibles arreglos o los cuatro posibles microestados, cuál es la probabilidad de que estén en el mismo lado. En otras palabras, cuál es la probabilidad en la que las dos moléculas estén en el mismo punto que en el estado inicial. Pues por supuesto va a ser un medio, porque aquí están en el mismo lado y aquí están al mismo lado, son la mitad de las probabilidades. Pero ¿cuál es la probabilidad de que se encuentren en el estado inicial, o sea, en este mismo estado? Pues es un medio al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque tenemos dos posibles sitios donde se puede dar ese suceso. Eso implica que solo es un cuarto de probabilidad de que ocurra un proceso espontáneo que genere el mismo estado que el inicial. Eso es para dos moléculas. Y vemos que ese 2 representa también el número de moléculas que están involucradas en el proceso. Ahora imagínense, ¿qué pasaría si en vez de dos moléculas tenemos un mol de gas allí adentro? ¿Cuál sería la probabilidad de que espontáneamente regresase a su estado inicial? En otras palabras, a este que tenemos acá. Exacto, sería un medio elevado a la n. Como ustedes podrán imaginarse, es un número absurdamente pequeño. O sea, sería 1 a la lo que sea, va a dar 1. Entre 2 a la 6.022 por 10 a la 23. Es un número ínfimamente pequeño. En otras palabras, la probabilidad de que ocurra ese suceso es prácticamente nula. Entonces, lo que más puede ocurrir es una mezcla de todos los posibles estados en los que se encuentra, y dándole por todo lado, y eso va a generar la expansión del gas. Por supuesto, ir contando cada uno de los posibles microestados para ver cuál es el microestado más favorecido en este proceso es prácticamente imposible, como ustedes podrán imaginarse. Por así decirlo, habría que tomar, por así decir, como una fotografía en cada momento de el proceso en el cual se está ejecutando y luego ver cuál es el más común de todos. Pero esto es imposible, ¿verdad? Son muchísimas. Y cada uno de esas fotografías sería uno de los tantos microestados en los que puede encontrarse el mol. Entonces la probabilidad de microestados es básicamente un 2, en este caso sería 2, porque son dos lados, a la 6.022 por 10 a la 23, la cantidad de partículas que habría en el caso de un mol. En este caso de acá hay 4 microestados porque tenemos dos partículas
y dos posibles lugares donde se encuentren esas partículas, o sea, 2 a la 2. En el caso de un mol sería 2 a la n, o sea, el número de Avogadro. O sea, es brutalmente grande la cantidad de microestados. Entonces, generalmente lo que se hace para calcular cuáles son los microestados más probables es utilizando termodinámica estadística. Por supuesto, en este curso no nos vamos a meter a la matemática que está involucrada en esta estadística termodinámica, porque es bastante compleja. ¿Por qué? Porque simplemente es imposible cuantificar todos los estados y se necesita herramientas estadísticas muy pesadas para poder resolver estos problemas. La termodinámica estadística fue desarrollada por Boltzmann. Si ustedes gustan, busquen ese nombre. Es una persona sumamente famosa, especialmente en la materia de entropía y termodinámica. De hecho, él, utilizando herramientas estadísticas, desarrolló este valor de K, que es conocida como la constante de Boltzmann. Y mediante herramientas estadísticas, él desarrolló esta fórmula que es de enorme simpleza, que uno puede calcular, hipotéticamente hablando, la entropía en un estado, en un momento dado de la sustancia, o sea, aquello que habíamos dicho que era prácticamente imposible de calcular, utilizando esta ecuación, donde K es la constante de Boltzmann y W es la cantidad de microestados posibles en ese punto. Ya con eso se dificulta bastante el cálculo, ¿verdad? Habría que saber la cantidad de microestados que puede haber, que puede estar esa sustancia en un momento dado. Pero eso facilita mucho más el cálculo entrópico. Otra forma en la que se puede ver esta ecuación es cuando hay un cambio de entropía, que recuerden que yo les he dicho que es una forma bastante sencilla de calcular, por así decir, cuantificar las entropías o los cambios energéticos. En este caso, el cambio de entropía se calcularía de la siguiente forma. Esto se hace simplemente utilizando propiedades matemáticas de los logaritmos. Les pongo una pregunta que se contestará más adelante. ¿Cuál piensan ustedes que sea la entropía asociada a una sustancia que solo tenga un posible microestado? En otras palabras, la entropía se puede resumir en lo que sigue. La entropía es una medida de cuántos microestados se asocian a un macroestado particular, en otras palabras, en un momento dado, algo grande, y aumenta conforme aumenta los microestados. Para continuar y dejar de lado momentáneamente lo que es la estadística termodinámica y poder como comprender un poco más de forma tácita lo que es la entropía molecular y los microestados posibles que puede tener una sustancia, que van a ver que aumenta muchísimo más, vamos a hablar sobre los movimientos moleculares. Las moléculas como tales se pueden mover de diferentes formas, o sea, veamos un ejemplo, el ejemplo típico que se observa en esto. Veamos el ejemplo del agua. Podemos ver 4 de los 5 movimientos característicos de las moléculas. Hay muchos más tipos de movimientos, pero aquí veremos básicamente estos 5, donde están 3 tipos diferentes de vibraciones. Veamos que por ejemplo aquí las moléculas de agua básicamente lo que hacen es como cuando uno estira y encoge los brazos, ¿verdad? Está este tipo de movimiento, está este movimiento como de flexión, ¿verdad? Como cuando usted estira, bueno, tiene los brazos estirados y los intenta unir. Y luego está este otro movimiento que simplemente es como que usted recoge un brazo y extiende el otro al mismo tiempo. Las moléculas, por ejemplo, una molécula tan sencilla como el agua, siempre pasan en esa cuestión, dependiendo claramente con cuánta frecuencia lo haga de algunos factores que vemos un poco más adelante. Luego está los movimientos de traslación, que no están incluidos allí, que el movimiento de traslación es simplemente la molécula moviéndose por todo lado. Y también se encuentran los movimientos de rotación. Entre más rápido se mueva
en la molécula de estas formas, esto va a aumentar los posibles microestados. Entonces, por así decir, una molécula de gas libre que ande por allí volando va a tener 5 posibles microestados asociados a estos movimientos moleculares. Vean que las cosas se complican un poco y ya la estadística de Boltzmann de solamente ver, bueno, aquella estadística que vimos de microestados que con solo se veía el número de moles, ya comienza un poco a verse que no es tan realista, ¿cierto? ¿Cuáles son estas propiedades o esos factores de los cuales afectan la entropía asociada a los movimientos moleculares? Pues ustedes ya podrán irse imaginando por lo menos uno de los 3 que voy a mencionar a continuación. El primero, por supuesto, la temperatura. Conforme aumente la temperatura o se agregue y se vaya insertando calor, estos movimientos van a ir incrementando su frecuencia en la que se dan y por ende va a ir aumentando la capacidad de microestados en los que se va a dar, la probabilidad de los microestados en los que se va a ir elevando, y esto va a introducir un aumento en la entropía total de la sustancia. Otro factor, por supuesto, es la cantidad de sustancia. Si aumentamos la cantidad de sustancia, pues van a haber más posibles microestados simplemente porque hay más sustancia, ¿verdad? Recuerden aquello que habíamos visto de las probabilidades en la diapositiva anterior, que no es lo mismo comparar entrópicamente 4 moléculas o 4 partículas en un envase que comparar un mol de partículas en un envase, la entropía que está asociada a los dos. Y también que eso está asociado a la ecuación aquella de Boltzmann que vimos en la diapositiva anterior. Y finalmente el volumen en el que se encuentra esta sustancia. ¿Por qué? Pues entre más aumentamos el volumen, las moléculas, digamos, mantenemos la cantidad de sustancia fija y la temperatura fija. Y si aumentamos el volumen, lo que va a ocurrir es que las sustancias van a tener más espacio libre de trasladarse. Entonces va a aumentar la entropía asociada específicamente al proceso de traslación. Eso va a causar que la entropía total del microestado o del macroestado más bien va a aumentar porque la cantidad de microestados posibles en ese macroestado va a incrementar. Ya teniendo un bagaje como el que hemos mencionado anteriormente, podríamos comenzar a hacer predicciones cualitativas sobre si un proceso se favorece entrópicamente o si no se favorece entrópicamente. Nótese, de una vez les indico, que un proceso espontáneo no es necesariamente ni exotérmico ni favorecido entrópicamente. Eso lo veremos más adelante en este capítulo, pero muy posiblemente un proceso del cual es favorecido entrópicamente va a ser espontáneo. Para poder hacer una predicción cualitativa debemos generarnos la siguiente pregunta: ¿dónde tendrán más libertad las moléculas? O sea, ¿dónde tendrán más libertad las moléculas de estar andando ahí, sueltas? Con esa pregunta podríamos ya comenzar a predecir estos movimientos moleculares. Veamos por ejemplo lo que es la entropía y los cambios de estado. El hielo, si ustedes recuerdan, se encuentra en una estructura cristalina rígida, donde las moléculas se encuentran ahí arregladas de una forma cristalina, y allí lo único que van a tener posible para realizar es simplemente movimientos vibracionales. Ya no van a poder hacer rotaciones porque la misma estructura cristalina no se lo permite, y mucho menos van a poder hacer traslación. Entonces ustedes podrían esperar que allí la entropía sea relativamente baja comparada a los otros dos estados, como por ejemplo cuando ya el agua funde y ya es agua líquida. En el agua líquida ya la libertad aumenta y además de las vibraciones, las moléculas de agua ya van a poder rotar levemente, por supuesto no mucho porque están muy juntas, y también van a poderse trasladar una sobre otra, pero igual no van a tener tanta libertad de trasladarse por la misma razón, están muy juntas. Finalmente, cuando ya hacemos vapor de agua, ya las moléculas están lo suficientemente separadas para que roten y se trasladen con gran libertad, y eso aumenta la entropía del proceso. Entonces, en procesos donde ustedes ven que se va a favorecer la libertad de las moléculas,
son favorecidos entrópicamente. Otro ejemplo típico es la solubilidad de las sustancias. Si ustedes lo piensan, cuando tenemos un soluto cristalino, la entropía asociada a ese macroestado va a ser relativamente baja, ¿cierto? Son estructuras rígidas cristalinas. Cuando se agregan agua, lo que va a ocurrir es que la libertad de esas moléculas al solubilizarse va a aumentar, ya no van a estar en una estructura rígida. Ya esos iones, por así decirlo, van a tener más libertad de rotar, de trasladarse, por supuesto rodeados muy posiblemente por solvataciones, por unas esferas de solvatación de agua, pero van a tener más libertad que cuando estaba en esta red cristalina fija. Finalmente, el otro ejemplo, que es el que nos interesa un poco más, al menos en esta presentación, es el de las reacciones químicas. Si vemos en este proceso, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que este proceso es favorecido entrópicamente o no? Vea que tenemos aquí dos sustancias que van a reaccionar y se van a formar en solo una sustancia. ¿Qué pasa con la entropía allí? Si ustedes se ponen a pensarlo, aquí las moléculas están más libres, y son dos moléculas totalmente separadas que andan más libres y simplemente las juntan. Y eso va a restringir su movimiento. Entonces, generalmente en reacciones químicas, cuando tenemos una sustancia que se descompone es en dos o más, eso se ve favorecido entrópicamente. Cuando tenemos varias moléculas que al reaccionar se reduce su número, se van a ver desfavorecidas entrópicamente. Les vuelvo a repetir, que se vean desfavorecidas entrópicamente no implica que vaya a ser que el proceso sea no espontáneo. Es simplemente que ya no son favorecidas entrópicamente. Pueden haber otros factores como factores energéticos de entalpía que sí favorezcan la formación de esos productos, pero ese tema lo veremos en la próxima parte de este tema.